Momento son las 11:15 de la mañana en la República Argentina y vamos a charlar con el diputado nacional Ramiro Gutiérrez. Él representa al Frente de Todos, dentro del Frente de Todos, al Frente Renovador. Es docente, es abogado y tuvo varios cargos en la justicia y también en la docencia. Te cuento para que sepas que es asesor de Sergio Massa en muchos de estos temas, fundamentalmente en justicia y en seguridad. Y muy amablemente nos atiende y vamos a charlar en la mañana de hoy de los temas que nos están ocupando en la Argentina. Buen día, Ramiro. Maximiliano Alecki te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, Maximiliano. Gracias por la presentación. Por favor, gracias a vos por esta comunicación y por prestarte a charlar de la actualidad argentina. Contanos, Ramiro, ¿cómo ves las medidas que se anunciaron por parte del presidente de la Nación ayer y el impacto político que ha tenido tanto en provincia como en Ciudad de Buenos Aires? Bueno, estamos en un marco complejo de recrudecimiento de una pandemia que para muchos había pasado, o incluso nuestras ganas queríamos que esto se termine rápidamente, pero lamentablemente no es así. Tenemos una amenaza de cepas muy potentes que cambian en nuestro metabolismo la acción del virus, se contagia mucho más rápido. Bueno, las autoridades del país, encabezadas por el presidente de los argentinos, con el asesoramiento de todos los prestadores del servicio de salud y además de una comisión de expertos que está muy cerca de él, analizaron esta relación, la de las provincias, con los gobernadores también, la situación del AMBA, hubo conversaciones con los líderes de los otros partidos y los que tienen responsabilidad de gestión, y se tomó una decisión. Gobernar es decidir. Entonces se tomó esta decisión de empezar a restringir actividades de contacto social. El distanciamiento nos había llevado nuevamente, o las fallas en cuidarnos en el distanciamiento, a que el virus se disparara en una proyección de crecimiento geométrico. Hay una esperanza de poder frenarlo con estas medidas. Son feas, son antipáticas, son restrictivas, nos vuelven a poner en un lío otra vez con el desarrollo económico. Tratamos de cuidar la salud y también la economía, pero hay que volver a hacer un esfuerzo porque el mundo lo está haciendo y no hemos tomado una restricción total. Son moderadas, se va escalonando, se va viendo, se va aprendiendo. Hay cuestiones de este virus que han quedado marcadas. El virus nos obliga a recalcular permanentemente, nos corre la línea, es muy esquivo, es difícil, es traicionero, pero estamos trabajando y esperemos que entre todos podamos cuidarnos mejor. Yo creo que todos los argentinos de bien entendemos que las medidas son claramente para cuidar la salud de los argentinos, es decir, nadie toma una medida en principio antipática para muchos sectores y lo hace para joderlo, claramente lo hace para intentar beneficiarlo desde su punto de vista y desde su ángulo. Ahora, ¿por qué crees vos, Ramiro, que hay muchas personas que deberían también alentar y apoyar las medidas del gobierno y no lo hacen? Por ejemplo, ahora estamos viendo a las organizaciones sociales viniendo en el transporte público, que debería ser fundamentalmente para esenciales, con permiso, y cortando la 9 de julio sin distanciamiento, sin ningún tipo de protocolo, y obviamente también perjudicando a aquel que tiene que llegar a trabajar con el auto porque no puede usar el transporte público. ¿Cómo lo ves esto? Sí, yo te voy a ser muy claro, Maximiliano, yo lo veo mal, lo veo como el común de la sociedad. Son cuestiones que rompen el esfuerzo colectivo. Y desde el derecho nosotros tenemos una teoría que siempre se ha aplicado para estos casos cuando hay colisiones de derechos. Vos tenés derecho a manifestarte, a expresarte, pero también está el derecho de la ciudadanía puesto en jaque por una amenaza real que está produciendo lesiones severas y un escalamiento. Cuando esto colisiona entre dos derechos, nunca debe primar el abuso de uno de los derechos. Y claramente de la forma en que se está ejecutando este tipo de concentración masiva abusa el derecho de los demás. Yo la verdad les pediría que en base a lo que ha anunciado y ha previsto para los argentinos el presidente, el esfuerzo que están todos haciendo, que estamos todos haciendo, reconsideren. Cada una de esas organizaciones tiene líderes. Esos líderes pueden establecer su deber de representación pidiendo audiencias y reuniéndose con los funcionarios, pidiéndole a los funcionarios que vayan al terreno
y realicen allí las observaciones y las reuniones, pero no estas concentraciones masivas que hoy atentan contra el derecho de la gran mayoría. ¿Vos crees que ahí hay un problema entre esas representaciones que hacen que el Frente de Todos se vea justamente esa diferencia? Porque, digamos, cuando yo recién veía en la televisión Barrios de Pie, digo, hay representantes de Barrios de Pie dentro del gobierno. No se reúnen, no se sientan, no tratan de charlar y evitan esto. Ahora, si vos me decís, capaz, no sé, qué sé yo, el MST, bueno, el MST no tiene representación dentro del Frente de Todos. Pero, ¿qué pasa ahí? Trato de preguntarte desde el sentido objetivo del ciudadano común. Lo reflexiono junto contigo, Maximiliano. En el primer momento de la pandemia, cuando tuvimos que enfrentarnos a un fenómeno desconocido y todos sentimos mucho miedo, y vino también una orden presidencial que nos mandó a todos a nuestras casas, se cumplió a rajatabla. Sí, es verdad, es verdad. Y entonces se pudo hacer. Esto es una necesidad de conciencia colectiva y un esfuerzo. También la dirigencia política tendrá que hacer un fuerte puente de diálogo en estas horas que vienen para tratar de aceitar mecanismos para que se levante en la vía pública la concentración masiva de gente. Bien. Es una avenida de doble vía. El entendimiento tiene que estar de las dos partes, las soluciones, las vías, las posibilidades. Creo que el Estado va a dejar todo en la cancha para que esto suceda. Esperemos que del otro lado prime la cordura, no la política, no la forma de protesta vacía, cuando la sociedad también ve, pide y exige que nos cuidemos. Ramiro, desde tu espacio hicieron algo muy positivo, hablo del Frente Renovador, dentro del Frente de Todos, pero del Frente Renovador, que es este proyecto de ley de morigerar el impuesto a las ganancias para gran cantidad de trabajadores. Veremos si finalmente esto termina saliendo o no, pero todo indica que esto va a ser así. ¿Cuál es el impacto de la medida que evalúan ustedes desde el sector? Bueno, primero, es una medida de las más importantes que se ha adoptado este año. Siempre estuvo en la idea y en las conversaciones que Sergio Massa había tenido con la ciudadanía. No habíamos tenido el poder solos como Frente Renovador de poder llevarlo adelante. Nos ha ayudado el Frente de Todos, el presidente, que también es tributario de esa idea, y bueno, pudimos llevar a la discusión parlamentaria, y con algunas disidencias, pero con todas las coincidencias de haber estado todos los diputados de la República Argentina sentados en el Parlamento para votar, que eso es una gran reafirmación a que esta era una medida buena, que era una medida destinada a la clase media y que era una medida que recompone indirectamente el salario, porque al vos no tener un pesado socio todos los meses, que es el Estado, que se lleva gran parte de lo que vos ganaste con el trabajo, y hasta ampliando una categoría hasta 150.000 pesos, ese impuesto desaparece, y también desaparece para el que ya trabajó durante toda su vida, que es el jubilado, y también para el pensionado, y también hay un segundo escalón hasta 173.000 pesos que van a recibir una mejoría. Todo eso vuelve otra vez al consumo, vos tenés más dinero en el bolsillo, claro, que además es retroactivo al 1 de enero. Mientras todas estas circunstancias se están conversando, porque falta el Senado votar, cuando esto suceda y el presidente rápido disponga la instrumentación de la ley, todo vuelve hacia enero, que es cuando se tomó esta decisión política, y eso también va a significar que tengamos un incremento positivo muy importante en nuestros haberes cuando la medida quede instrumentada ya definitivamente. Te quiero preguntar por un tema no menor que tiene que ver con la justicia y la reforma de la justicia que tanto se ha hablado en estas últimas semanas. ¿Cuál es tu posición como asesor de una parte importante del gobierno de Sergio Massa respecto a estas reformas? ¿Deben profundizarse? ¿No es el momento? Si hay reforma, ¿hay que reformar solamente la justicia federal o también la justicia local, la que depende de las provincias, la que va con delitos que afectan en general al ciudadano común? ¿Cómo lo ves? Yo trabajo con la justicia, Maximiliano. Por eso te lo pregunto. Sos una persona que sos más que autorizada para darme una opinión.
trabajo, mi profesión es abogar por otro, y abogar por otro es ante la justicia y con la justicia. No tenemos 10 poderes del Estado, tenemos 3. Yo soy de la idea de que hay que trabajar fuertemente para que el Poder Judicial vuelva a erguirse, vuelva a ser el administrador de un servicio esencial del Estado. Hoy está lejos del ciudadano, el ciudadano va a la justicia y descree, se siente que no es bien atendido, que su problema no se resuelve en integridad, que no conoce a los funcionarios del Poder Judicial. Hoy es más fácil en el conurbano saber cuál es la farmacia de turno que saber cuál es el fiscal que está cuidando tus derechos. La verdad se necesita un cambio profundo. Algunas de las reformas están ingresadas y otras deben ingresarse, porque también el Poder Judicial tiene momentos. El momento de la designación, cómo se designan los magistrados, hay que trabajar mucho en eso, porque después nosotros vemos el producto final, juez o fiscal o defensor. Entonces hay que trabajar muchísimo en el proceso de la selección y también hay que trabajar mucho en el proceso del tránsito. Todos rendimos cuentas, todos nos capacitamos, nuestra vida permanentemente es aprendizaje. Hay magistrados que no tienen una reválida, no dieron un examen más, no se capacitaron más, a diferencia de otros que lo hacen permanentemente y se ve en su juzgado, en sus resoluciones, en la atención a la gente. La verdad, en todo eso hay que trabajar en sintonía y mejorando la agencia de recepción de los problemas judiciales, que la verdad son muchos y necesitan el mejor servicio. Ahí estamos hablando en general, no solo de la justicia federal, sino también de la justicia local, ¿no? Una adopción no puede ser 8 o 10 años en la Argentina. Un proceso de una quiebra permite o no permite que una fábrica y sus empleados empiecen a funcionar nuevamente, y eso no está funcionando debidamente y en tiempos reales. Se mueren los testigos antes de declarar. La justicia penal a veces abre la puerta y todo el esfuerzo de un fiscal, de los testigos valientes que fueron a declarar, se abre la puerta, salió un violador, salió un asesino. Tenemos que mirar todo el proceso y se necesita también volver a conversar con ese Poder Judicial, porque el esfuerzo del Estado es de todos. Entonces los 3 poderes tienen que conversar, tienen que tener un trabajo fluido y armónico, porque los 3 están detrás de algo que se llama bien común y en el cual la justicia también tiene mucho para colaborar, decir y hacer. Bien. Ramiro, te agradezco muchísimo por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y espero que no sea la última vez en este año que podamos transmitirle sus ideas y en general la visión de la Argentina a la audiencia del arranque. Te mando un abrazo. Gracias, Maximiliano, un fuerte saludo a la audiencia y con seguridad hablaremos cuando vos lo demandes. Un abrazo muy grande, ¿eh? Estamos charlando con el diputado nacional, con el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, diputado de la provincia de Buenos Aires del Frente Renovador dentro del Frente de Todos.